Hola, bienvenido a tu materia de geografía. Esta vez vas a aprender cuáles son las diferentes categorías de análisis del espacio geográfico. Se les denomina categorías de análisis del espacio geográfico porque para nosotros poder entender qué es lo que sucede en determinada zona de nuestro planeta, es importante separarlo en diferentes categorías, de acuerdo a su espacio geográfico, a sus características naturales, etcétera. Estas categorías se dividen en región, paisaje, medio, territorio y lugar. Vamos a comenzar definiendo qué es la región. La región es ese espacio geográfico que va a compartir componentes similares. Pueden ser estos naturales, sociales o económicos. Recuerda que en la lección anterior definimos cuáles son los diferentes componentes naturales, sociales y económicos. La región entonces va a compartir similitudes entre sí. Por ejemplo, una región que comparte componentes similares naturales, podemos decir que la podemos clasificar, por ejemplo, en bosques, en selvas, praderas, etcétera. ¿Por qué? Porque comparten la flora y la fauna de una manera similar, e incluso el clima. Los componentes sociales y los componentes económicos también forman una característica de la región, es decir, que ese territorio comparte componentes sociales parecidos, por ejemplo, el idioma que hablan, las tradiciones, etcétera, o incluso económicos, por ejemplo, la zona europea. Esta zona o esta región europea comparte componentes económicos ya que tienen una moneda en común, el euro. O por ejemplo, la zona o la región latinoamericana que comparte un componente en común, en este caso el idioma. Esta región la podemos clasificar ya sea en una región natural o en una región cultural. La región natural es, como ya te había comentado, aquellas que tienen un clima, vegetación y un relieve en común. Y la región cultural son aquellas regiones o aquellos tramos de territorio que van a compartir un idioma específico, la arquitectura, las costumbres o las tradiciones. Por ejemplo, Día de Muertos, en donde el territorio mexicano, esa región cultural, comparten tradiciones muy parecidas. Vamos a continuar definiendo qué es el paisaje. El paisaje, a diferencia de la región, está establecido por el hombre. El hombre es el que define qué tipo de paisaje va a poder estudiar, ya sea natural o cultural. El natural se van a analizar diferentes formas de relieve, lagos, vegetación, flora, fauna, clima, entre otros. Por ejemplo, las montañas o los lagos, los arrecifes, eh, el desierto, etcétera. Y el paisaje cultural, ahí se van a analizar a las formas arquitectónicas, su cultura, sus fiestas, las técnicas de producción, etcétera. Por ejemplo, las zonas que tienen una actividad agrícola o ganadera en común, o en su caso, que tienen una misma influencia arquitectónica, por ejemplo, una arquitectura barroca, gótica, etcétera. Su cultura o sus fiestas, por ejemplo, la cultura oriental, en donde no solo hablamos de un país en común, sino de una región en específica o un paisaje cultural. Posteriormente vamos a estudiar qué es el medio. El medio se puede dividir en medio natural o medio social. En el medio natural van a predominar los factores bióticos y abióticos, es decir, va a predominar los factores de la naturaleza o el clima, por ejemplo, los arrecifes, eh, las zonas glaciales, etcétera, y que también pueden ser modificadas por el hombre. Y el medio social es aquel que se va a encargar de estudiar cuáles son las actividades del ser humano en determinado espacio geográfico. Y este se divide en rural o urbano. El rural es aquel cuyas
actividades predominan principalmente el campo o las agrícolas por también el ecosistema que hay en él. Es decir, que la tierra y el clima favorecen a que estas actividades se puedan llevar a cabo. Y el urbano, que también es ese espacio geográfico en donde se establecen las civilizaciones o las ciudades. Por ejemplo, las ciudades industriales, la Ciudad de México, la zona metropolitana, en la que se establecen diferentes empresas que permiten crear diferentes servicios, insumos o productos que van a ayudar al desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, el crear vagones de tren que nos permitan trasladar diferentes tipos de mercancías, eh, piezas automotrices o incluso algunos servicios, incluso hasta el petróleo. El territorio también se puede dividir en natural y cultural. El territorio vamos a definirlo como un espacio delimitado con fines administrativos y políticos y que supone la apropiación del espacio geográfico y en ese un sentido de pertenencia al que llamamos nacionalidad. Es decir, que el territorio es un espacio delimitado por el ser humano con la finalidad de establecer un gobierno, por ejemplo, el territorio mexicano. Tú sabes hasta dónde México es dueño del territorio, es decir, México es dueño de ciertas millas náuticas, del espacio aéreo, de los pozos petroleros, etcétera. Y todas las personas que habitan dentro de este territorio nos llamamos mexicanos, que es nuestra nacionalidad. Este territorio no está dividido de manera natural, sino de acuerdo a la voluntad del hombre. Por ejemplo, por medio de las conquistas, de las guerras o también de la expansión del crecimiento demográfico que existe en cada país. Ahora vamos a definir qué es un lugar. Bueno, el lugar lo podemos dividir en natural y cultural. El lugar hace referencia a un lugar específicamente determinado que reúne cualquiera de las características que ya te mencioné anteriormente. Por ejemplo, hablar de un país en específico. O, por ejemplo, si queremos estudiar una ciudad en particular. Por ejemplo, la Ciudad de México. En la Ciudad de México podemos establecer cuál es su territorio de acuerdo a los fines administrativos y políticos, es decir, cómo se divide en cuántas alcaldías, etcétera, el paisaje, cuáles son sus principales actividades, si es una región natural, o qué características comparte entre ese mismo territorio. Así que como conclusión, recuerda que el espacio geográfico está formado por un conjunto de elementos, tanto naturales, sociales y culturales, y que para poder estudiarlo lo tenemos que dividir en ciertas características, por ejemplo, en la región, el paisaje, el territorio y el lugar. Esto nos va a permitir comprender la relación entre los diversos componentes, examinar sus cambios y transformaciones a lo largo del tiempo y predecir qué es lo que podrá ocurrir, entre otras cosas. Bueno, hasta aquí llegó este tema. Muchas gracias por tu atención.